Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a un webinar más de Fortnet Networking. El día de hoy vamos a presentar a una de nuestras marcas aliadas, Cablix, que va a hacer su exposición acerca de soluciones FTTH a través de su representante, el ingeniero Marco Estacio, ingeniero de telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el mercado. Marco, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Ronald? Buenos días con todos. Gracias también por estar aquí. Gracias a Fortnet por la oportunidad. Por supuesto, es nuestro máster mayorista para Latinoamérica. Bueno, para toda la región, básicamente. Y también gracias a ustedes por estar aquí este día en este webinar especial, en este conversatorio que vamos a tener hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, antes de comenzar con el tema, me gustaría primero un poco presentarles a Cablix, ¿no? Darle robarme un par de minutos de su tiempo para presentarles a Cablix. No quiero que ustedes sepan que Cablix es realmente un fabricante de productos de telecomunicaciones. Nosotros lo que hacemos realmente, el core de nuestro negocio es la fabricación de los productos de telecomunicaciones. Y en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos la comercialización de los productos por medio de nuestros máster mayoristas y de nuestros mayoristas. Tenemos una cantidad de productos bastante interesantes, un portafolio de productos de un poco más de mil productos o 1000 items de productos, entre los cuales está, por supuesto, la fibra óptica, ¿no? Pero no solamente fibra óptica, también estamos nosotros relacionados con, por ejemplo, la fabricación de cableado estructurado categoría 5E, categoría 6, categoría 6A y todo lo que tenga que ver con la parte de la metal mecánica. Donde nosotros fabricamos nuestros productos. Bueno, las fábricas que nosotros tenemos están específicamente en India y en China, es decir, podemos nosotros suministrar productos de estas dos localidades donde tenemos fábrica. Y también quiero que ustedes sepan que nuestros productos pueden tener diferentes perfiles o diferentes, vamos a decir, formatos, entre los cuales está el premium y el estándar. Ahora, también quiero que ustedes sepan que todos nuestros productos, no importa si son fabricados en China o si son fabricados en India o si son premium o si son estándar, nuestros productos están fabricados con hilo óptico japonés, ya que nosotros no fabricamos los hilos, sino que lo compramos en la industria certificada japonesa. Y adicionalmente, que es importante, ya casi al final de esta pequeña presentación de Cablix, es el tema de las garantías, ¿no? Porque esta última es menos importante. En realidad, nosotros tenemos un proceso de garantía que ustedes podrán encontrarlo en la página web de Cablix, que es muy sencilla, es muy fácil, www.cablix.com. Ahí ustedes van a encontrar un arista donde dice garantías y van a poder desplegar todo el proceso de garantías paso a paso. Cómo ustedes van a hacer, cómo ustedes podrán aplicar la garantía de un año, cómo, cuándo y por qué, la garantía de 5 años y la garantía de hasta 25 años. ¿Okay? Quería dejarles esa inquietud para que ustedes puedan conocer un poco más de nosotros, pueden solicitar la información directamente a su mayorista local, en caso que esté en un país donde tengamos mayorista local, o pueden también consultar la información con el máster mayorista, que en este caso es Fortnet Networking. Ok, ahora sí ya podemos entrar en materia, que es lo que realmente para lo cual ustedes vinieron hoy. Y el tema trata sobre el diseño de un proyecto de FTTX o FTTH, si lo podemos ver así, las rutas de acceso, las celdas de servicio, algunos, y específicamente nos vamos a enfocar también en la parte de la activación del cliente, del suscriptor, y cómo deberíamos nosotros manejar el tema de las planillas. Okay, entonces, antes de comenzar cualquier proyecto, antes de instalar cualquier proyecto, hay ciertas directrices que tenemos que tener en consideración o tenemos que observar. Bueno, de forma puntual, ¿verdad? Estoy hablando yo de la pérdida del enlace, lo que tenga que ver con todas las pérdidas del enlace, todo lo que tenga que ver con la parte de las potencias de los equipos, lo que conocemos como el presupuesto de poder o el power budget, todo lo que tenga que ver con la tecnología que estamos utilizando, los canales que vamos a usar, si son canales ascendentes, canales descendentes, y por supuesto, luego de haber realizado todo eso, saber el cálculo del margen de error o el margen de seguridad, como lo conocemos también. Y una vez que tengamos todo eso claro, pues
necesitamos nosotros determinar cuál es la tecnología que vamos a utilizar. No sé, GPON, XGPON o cualquier otra que se encuentre en ese momento. Antes de hacer el despliegue, antes de hacer la planificación, incluso de la instalación, tenemos que tener en consideración todos estos puntos que son realmente importantes. Ahora, hablando de la instalación a per se, hablando ya del diseño que vamos a utilizar nosotros, necesitamos considerar la zona que vamos a utilizar o el área que vamos nosotros a servir. Esa área podría ser un vecindario, podría ser un barrio, una cantidad de metros cuadrados, ¿verdad? Incluso podría ser una ciudad completa, ¿no? Eso va a depender del perfil de nuestro proyecto. Sin embargo, estamos limitados por la tecnología que vamos a utilizar. Por ejemplo, en GPON utilizamos 20 kilómetros de longitud entre mi principal, que es la OLT, y también, y también hacia la parte del usuario final. Pero si tenemos una tecnología como XGPON, por ejemplo, esa distancia se hace más grande. Llega sin problema hasta 60 kilómetros posiblemente. Entonces va a depender también, obviamente, de la tecnología que vamos a utilizar. Ahora, hay métricas que tenemos que considerar. Esas métricas están dirigidas a cómo nosotros vamos a interactuar con el cableado o cómo nosotros vamos a interactuar con el proyecto. Y dentro de esas métricas, la más importante o una de las más importantes es la famosa tasa de penetración. Bueno, la tasa de penetración es un número, ¿no? Es un número que se obtiene por medio de un procedimiento estadístico, una consulta, una encuesta, en fin. Ok, ¿cómo yo llevo ese número que representa una cantidad de clientes que posiblemente van a estar en mi red en algún momento? ¿Cómo yo lo llevo a el cableado? ¿Cómo yo lo llevo al FTTH? Bueno, es bastante simple. Lo único que tengo que hacer es que esa tasa de penetración, que representa un número o un porcentaje, debo de hacerla equivalente a una caja de terminación, lo que conocemos como una caja NAP. Esa caja de terminación va a ser equivalente a mi tasa de penetración. Realmente así es como funciona. Entonces yo sé que una tasa de penetración, por ejemplo, del 40, 50 o 60%, debe ser equivalente a la cantidad de puertos que tiene una caja o una caja NAP o una caja de terminación propiamente dicha. Ahora, ¿dónde yo voy a instalar esa caja de terminación? Para si algunas personas tal vez no tengan clara dónde va esa caja de terminación instalada, pues va en el último nivel de división de la red o en el último nivel de spliteo de la red, como conocemos en la jerga técnica. Esa caja es la que va a alimentar, por supuesto, a los usuarios finales. De esa caja yo voy a alimentarme. Es la caja que se encuentra en un poste, en algún X lugar, lo más cercano posible de la vivienda o la oficina o el inmueble que yo voy a servir en el futuro. ¿Okay? Esa es la caja a la cual yo me estoy refiriendo y esa caja es la que yo voy a hacer equivalente a la tasa de penetración. Ahora, en la realidad, esa caja va a tener un formato específico que nosotros ya entendemos que debe tener un formato de 2 elevado a la n, es decir, 2 elevado a la enésima potencia, y podría ser de 8 salidas, podría ser, por ejemplo, de 16 salidas, podría ser, por ejemplo, de 32 salidas. Y dentro de esta caja, ¿qué yo voy a encontrar? Yo voy a encontrar un divisor de la red. Ese divisor es el que me va a permitir a mí llegar al cliente de una forma un poco más flexible, un poco más espontánea, ¿sí? Lo que llamamos capilaridad. Ahora, ese divisor de la red podría tener varios tipos. Podría ser, por ejemplo, un splitter o un divisor que sea balanceado. Significa que va a dividir el poder de la red en partes iguales. O puede ser un divisor no balanceado, el cual yo voy a escoger qué potencia o qué cantidad del poder voy a entregarle a una puerta con relación a la puerta que le antecede o la puerta que le queda. Entonces, un divisor no balanceado es un divisor que no va a dividir la potencia de la red en partes iguales. Sin embargo, los más utilizados son los divisores balanceados. Y dentro de la categoría de los divisores balanceados, yo podría tener también varios formatos. Ese formato podría ser, por ejemplo, un divisor. Déjame sacar aquí este láser, que es lo que me va a ayudar un poco mejor. Por ejemplo, en este caso que yo tengo un divisor tipo, en el formato tipo cassette,
que me va a permitir a mí ser un poco más dinámico en el momento que yo quisiera cambiar un cassette por otro, reemplazarlo porque se dañó, porque está sucio, o simplemente porque tengo que hacer una ampliación de la red siempre y cuando mi presupuesto poder lo permita, pues yo podría hacerlo mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más limpio con un cassette, un splitter tipo cassette, siempre y cuando esa caja permita que ese cassette, por supuesto, sea parte de sus compuestos, ¿verdad? De sus equipos. También podría tener yo un splitter tipo PLC. En realidad son dos tipos dentro de este formato. Podría ser tipo PLC o podría ser tipo FBT. El más común es un tipo PLC. Pero ese tipo PLC podría ser con conectores, como lo están viendo aquí, o podría ser sin conectores. Eso va a depender de qué? Va a depender de la flexibilidad de la red, va a depender del formato que yo quiera darle a mi diseño y por supuesto va a depender también de qué tanto yo pueda tener acceso a ese elemento que el cual quiero administrar. ¿Ok? En otras palabras, va a depender del diseño. Ahora, cuando hablamos nosotros de la división de la red, el cual está relacionado, perdón, está relacionado directamente con el divisor, con el splitter, entonces yo tengo que saber en una red FTTH, yo necesito saber qué tecnología es la que yo voy a implementar, por lo menos inicialmente. Si, por ejemplo, yo estoy utilizando GPON, por ejemplo, yo sé que GPON tiene 2.5 megabits de transmisión, desde en un sentido agua abajo, ¿verdad? En un sentido descendente. Entonces, en ese caso, yo podría decir que yo tengo una división de la red en el primer nivel de la división 8 y en el segundo nivel de la división 8, con lo cual tendría yo 64 usuarios por cada puerto de una central GPON o de una OLT GPON. Si yo hago la división entre los 64, yo lo que voy a tener es 40 megabits por cada uno o entre cada uno de estos usuarios, siempre y cuando estos usuarios estén conectados todos al mismo tiempo. Ok, con lo cual van a tener una experiencia de 40 megabits por segundo cada usuario conectado a ese puerto en un determinado momento. Ahora, si yo cambio, ¿verdad? El diseño, pero no cambio la administración, es decir, sigo administrando 64 clientes, sigo teniendo la misma tecnología y sigo teniendo la misma cantidad de clientes, la misma tecnología, pero lo que ha cambiado es el diseño, ¿ok? La experiencia del cliente no va a cambiar. Ahora yo voy a tener un splitter de 4 en el primer nivel de splitteo y un splitter de 16 en el segundo nivel de división de la red. Y lo mismo ocurriría si fuese este caso. La experiencia no va a cambiar del cliente, sigue teniendo 40 megabits. Tampoco cambia la administración para mí desde el punto de vista administrativo, pero el diseño sí cambió. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el cliente cambie de experiencia, si su experiencia sea distinta? Bueno, yo podría tener dos cosas. Bueno, en este caso, cambio la tecnología y también cambia la administración. Si se dan cuenta, yo tengo un puerto, pero en este caso, ese puerto está maximizado a 4 veces más lo que tenía en la tecnología anterior. Porque ahora tengo XG-XPON, que tengo una cantidad mayor de transmisión, aguas abajo, me estoy refiriendo en sentido descendente. En este caso, tengo 10 gigabits dividido entre una cantidad X de usuarios. En este caso, estoy dividiendo entre 256 posibles clientes. Mis clientes cambiaron su experiencia, no cambiaron su experiencia, pero sí cambió la administración y por supuesto también cambió el diseño de la red. Ahora, si yo quiero que mis clientes cambien la experiencia utilizando la misma tecnología, puedo tener algo como esto. Puedo tener una división de la red de 8 por 8, que tengo 64 usuarios, ¿verdad? Administrativamente no ha cambiado nada con respecto a la tecnología GPON y XGPON, pero mis clientes sí tienen un cambio en su experiencia, porque ahora tienen 160 megabits por segundo. En el momento que, por supuesto, en un caso supuesto consentido, de que todos se conecten al mismo tiempo. Ok, eso es lo que ocurre cuando yo estoy haciendo el diseño de una red y quiero comenzar a jugar con mis posibilidades. Obviamente dependiendo de mi nicho de mercado y dependiendo de mis recursos también, por supuesto, financieros o mi músculo financiero. Ok, a lo que yo me estoy refiriendo en este momento es a este espacio de la red. ¿Dónde está ese espacio de la red? ¿Dónde está ese segmento de la red?
Bueno, ese segmento de la red se encuentra en la ODN, ¿no? En la red de distribución, y vamos a llamarlo troncal de segundo nivel. Es el nombre técnico con el que se lo conoce. ¿De dónde comienza? Comienza desde la salida de mi caja de distribución hasta mi caja de terminación. Ahí está ese segmento en el cual estamos hablando ahora, la troncal de segundo nivel. Ahora, yo necesito conectar aquí, ¿verdad? Desde mi caja de distribución hasta la caja de distribución o la caja NAP, la caja terminal, yo necesito conectar esos dos splitters. ¿Cómo los conecto? Bueno, los voy a conectar por medio de un cable. Ese cable podría ser un cable autosoportado, si va por postes, o puede ser otro tipo de cable dependiendo de la instalación que yo voy a requerir. Cerrada, microzanjado, en fin, ¿verdad? Pero en este caso vamos a suponer que tenemos la instalación por postes. Este segmento de la red siempre se encuentra en la parte urbana. O si estamos hablando de parte de un sector rural, pero es un sector rural todavía poblado. Ahora, si estamos hablando de postes, la norma eléctrica de los postes me dice lo siguiente. Yo necesito saber que en la parte urbana, por norma eléctrica, los postes no van a estar separados más allá de 38 metros. Por supuesto, hay excepciones. Y en la parte rural, poblada, no va a estar más allá de 91 metros. Y ya he dicho, ¿no? Hay sus excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla. Entonces, en este caso, este segmento de la red en el cual estamos hablando, troncal de segundo nivel, se encuentra instalada o desplegada dentro de esta área. Entonces, si yo ya sé que eso es una realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues pensar cuál es el medio de comunicación o cuál es el canal de comunicación que yo debería utilizar en ese estricto espacio que estoy referenciándome en este momento. Y ahí tengo dos opciones posibles, por supuesto, si estamos hablando de cables que van por postes. Y son el cable completamente dieléctrico autosoportado, ¿no? Conocido como ADCS, o el cable que es autosoportado, pero de un solo tubo. Perdón, estoy un poquito afectado de la garganta. El cable que es autosoportado de un solo tubo, conocido por sus siglas, en sus siglas en inglés, ¿no? ASU, ese cable es, como su nombre mismo lo dice, un solo tubo. Significa que dentro del Bluetooth yo voy a encontrar por norma, ¿sí? Por norma de la industria, un máximo de 12 hilos, por norma de la industria. Ahora, el mercado ha encontrado una forma de poder romper la norma, pero que vaya, vamos a decir que en conjunción o de acuerdo a lo que el mercado dicta. Y este cable se puede fabricar no por la norma de la industria, sino por la norma del mercado o por una situación de mercado de hasta 24 hilos por cada tubo luz, o sea, por cada luz tube. Un máximo de 24 hilos, no más de eso. A diferencia de los cables ADCS, que son multitubulares, y yo puedo configurarla con la cantidad de hilos que yo necesite. La cantidad de hilos que ustedes se puedan imaginar, puedo configurar dentro de una fibra ADSS. No así en las fibras ASU. Ok, conociendo eso y sabiendo lo anterior, yo puedo también deducir que puedo instalar una fibra. Ya sabemos que yo necesito conectar el splitter que se encuentra en la caja de distribución, primer nivel, y el splitter que se encuentra en la caja de terminación, segundo nivel. Yo necesito conectar esos dos splitters con una fibra. Bueno, yo podría utilizar fibra ADSS. Ciertamente puedo hacerlo así. Y no hay ningún problema. Pero también puedo utilizar fibra ASU. ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, aquí estamos viendo nosotros una configuración de 32 usuarios en un solo puerto PON. Pónganle la tecnología que ustedes quieran, pero son una administración de 32 usuarios. Esos 32 usuarios van a estar divididos de la siguiente forma. Mi primer nivel de división de la red va a ser un splitter de 4. Ese splitter de 4 que se encuentra en el primer nivel de división de la red es mandatorio. Es el que va a obligar qué tipo de cable o cuál es el conteo de hilos que yo voy a poner en el cable que va hacia adelante. Si son 4 hilos que tiene, 4 salidas que tiene este divisor, pues obviamente el cable que yo voy a instalar de ahí en adelante no debería ser mayor de 4 hilos. Pero si por situaciones del mercado no encuentro un cable de 4 hilos, podría poner uno de 6 y subutilizar 2 hilos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces podríamos cumplir
con esta condición, con un cable ASU, por supuesto que un cable ASU podría cumplir para esta misión, ¿verdad? Para el despliegue de este segmento de la red. Si tuviésemos este caso, por ejemplo, un splitter de 8 en el primer nivel de división de la red, pues eso condiciona que el cable que yo voy a poner de ahí en adelante sea mínimo de 8 hilos. Entonces yo podría poner un cable ASU, por ejemplo, de 8 hilos o de 12 hilos y continuar con la instalación. Y lo mismo podría ocurrir si fuesen 16 por 8, llegando a 128 usuarios, que yo voy a resolver de esa manera y poner un cable figura ASU, un cable ASU, en lugar de un cable ADCS. ¿Podría poner un cable ADCS? Por supuesto, sin problema alguno. Pero en estos casos podríamos aprovechar lo que nos ofrece el mercado para poder tener una rentabilidad mayor en nuestros productos, bueno, en nuestro proyecto. No se podría poner sin problema en este segmento de la red un cable ASU, sin problema alguno, porque sabemos que estamos en la parte urbana, número uno, y los postes no van a estar demasiado distantes uno del otro, y la cantidad de conteo de hilos necesarios, dependiendo obviamente del nivel de la cantidad de puertas de salida que tenga el primer nivel de división de la red, pues va a facultar que yo pueda poner un cable ASU sin problema alguno en este segmento de la red. Ok, un poco recapitulando lo que estábamos diciendo, ¿qué es lo que yo tengo en este segmento? Lo que yo tengo en la cabecera yo tengo una caja de distribución, ¿ok? Una caja de distribución, y dentro de esa caja de distribución yo voy a tener un splitter o un divisor. Ese divisor va a ser de 8 salidas. Seguramente ese divisor va a ser sin conectores. Yo no necesito conectores aquí porque los cables que van a salir de esta caja van a estar fusionados directamente a ese splitter. Entonces yo en este caso podría utilizar un splitter tipo PLC sin conectores y luego fusionar una fibra ASU a ese splitter y salir de ahí, perdón que se me movió, y salir de esa caja a las 8 cajas de distribución que van a estar conectadas a ese splitter. De esa manera yo voy a tener 8 por 8, 64 usuarios conectados o posiblemente 64 usuarios que convergen en esta caja de distribución. Okay, eso es lo que está ocurriendo hasta ese segmento de la red. El siguiente segmento de la red, yendo hacia atrás, ¿verdad? Yéndome hacia la central o hacia el POP, es lo que conocemos nosotros como troncal de primer nivel. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la troncal de primer nivel, aunque es muy similar a la troncal de segundo nivel, tiene sus particularidades. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que yo voy a conectar? Yo voy a conectar la caja o el ODF, el patch panel óptico que se encuentra en la oficina central, ya sea el POP o si ustedes tienen, por ejemplo, un gabinete remoto o un nodo que se encuentra en X lugar externo, bueno, desde ese punto hasta mi primera caja de distribución es lo que conocemos nosotros con el nombre de troncal de primer nivel. Ahora, esa troncal de primer nivel también va a estar dentro de una caja, o sea, va a reposar en un extremo, va a reposar en la salida que es básicamente el ODF, en la central. Y en el otro extremo, ¿dónde va a llegar? Va a llegar a una caja. Esa caja puede ser como esta, o también puede ser una caja como esta, que ya la llaman mufas, botellas, bueno, tiene algunos nombres, ¿verdad? Cerramientos. Estas cajas podrían utilizarlas sin problema alguno por la siguiente razón, de que en este lugar ustedes podrían poner un splitter que no tiene conectores. Si el splitter tiene conectores, porque dentro de su esquema es necesario, entonces la caja debería ser una como esta, que les permita poner conectores. Si ven aquí, tienen la forma de poner conectores y luego salir de esos conectores. Pero si ustedes no van a poner un splitter con conectores, no necesitan una caja como la anterior. Posiblemente van a utilizar una caja como esta, que luego van a hacer algún tipo de mantenimiento y va a fluir con, obviamente, la administración de la red. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este caso puntual de la troncal de primer nivel? Lo que tenemos, para hacer una recapitulación, desde la central, ¿no? Donde se encuentra mi OLT, donde se encuentran los equipos activos, yo voy a poner un patch panel óptico del cual va a salir una fibra óptica. Esa fibra óptica va a conectar a las diferentes cajas de distribución que existen. Estas cajas de distribución van a tener que tener ciertas cualidades, por ejemplo, puertos de entrada y salida para hacer sangrado, que sean fáciles de administrar con respecto a los mantenimientos preventivos. Ese tipo de flexibilidad deben tener estas cajas por defecto.
Ok, ¿cuál es el cable que yo voy a poner en este caso? ¿No? Voy a ir un poquito atrás solo para hacer referencia. Este cable que estoy apuntando aquí, que es el que conecta a todas estas cajas, ¿qué tipo de cable debería de ser? Ya sabemos que es un cable autosoportado, pero en este caso es completamente distinto al caso anterior, porque yo no estoy condicionado por un splitter, por un divisor. Yo estoy condicionado por el crecimiento de mi red, por lo que yo estoy viendo hacia adelante. Recuerden que este es el pulmón, es la parte más importante con respecto a infraestructura de mi red. Y en este caso yo no puedo limitarme en el conteo de hilos. Yo les aseguro que una troncal jamás va a ser de 12 hilos o de 6 hilos. Una troncal va a ser de 48 hilos, 96 hilos, 144 hilos, porque yo estoy pensando en el futuro de la expansión de mi red. Entonces, en este caso puntual, la fibra ASU no aplica. La fibra ASU no aplica. Tengo que poner una fibra, si voy por poste, ADSS, ¿no? Por las condiciones que la fibra ADSS presenta, que es una fibra multitubular, y yo puedo, sin problemas, extralimitarme con respecto a la distancia que hay entre los postes. Podría ser que yo, en un caso específico, necesite que los postes sean mucho más distantes que 100 metros. 200 metros o 300 metros. Es posible en las redes perimetrales. Entonces, cuando eso ocurre, pues hace que sea imposible instalar una fibra ASU en esos casos, aunque el conteo de hilos aplique. ¿Okay? Hay otros factores que hacen o exigen que la fibra que yo instale en este segmento de la red sea una fibra un poco más robusta como la fibra ADSS. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de que mi troncal de primer nivel podría ser una ramal como estamos viendo ahora. Claro que sí, podría ser una ramal sin problema alguno. Pero también podría ser un backbone. Es más, va a ser un backbone cuando nosotros tengamos la necesidad de soportar, o sea, dar un soporte a la red 24/7. Seguramente va a ser un backbone. Pero bueno, ya sea una ramal o sea una troncal, en cualquier caso, pues vamos a tener siempre nosotros la necesidad de poner el cable que vaya acorde a ese segmento de la red, y hemos explicado que es un cable ADSS. Ok, vamos a ver ahora el tema de la activación del cliente. Okay. La activación del cliente es una situación un poco más, vamos a decir que equidistante, no está separado de lo demás, porque nosotros hacemos nuestro diseño, hacemos nuestra instalación, hacemos nuestros cálculos y, por supuesto, incluimos la activación del cliente, pero eso no se instala sino hasta que el cliente solicita el servicio. Entonces debe quedar justamente en este segmento. ¿Ok? En este segmento que estamos viendo aquí, aquí tenemos nuestra tasa de penetración, que es nuestra caja de terminación, y desde aquí vamos a conectar nosotros, por ejemplo, poner conectores mecánicos, por razones que son lógicas, un cable conocido como cable de acometida o cable drop, y luego todos los componentes que están en la parte interior del edificio. Por ejemplo, cajas sobrepuestas o faceplate. Si voy a utilizar, por ejemplo, fusión, podría poner pigtails. Si no voy a usar fusión, puedo utilizar otro conector mecánico. Y luego, obviamente, un patchcord, que es el que va a conectarse directamente con el equipo activo, que en este caso sería una ONU. Bueno, en este caso específico, solamente lo voy a activar cuando sea el momento de hacerlo, cuando el cliente llame y esto sea una realidad. Entonces, en este espacio, yo debo tener ciertas consideraciones que son importantes. No vamos a entrar en tanto detalles, pero sí quiero por lo menos comentarle lo más obvio, lo más importante. Primero, saber que lo que vamos a instalar nosotros aquí es un cable que es especializado. Este cable especializado quiere decir que es un cable que está diseñado y fabricado para ese ambiente específico. Y ese ambiente específico es un ambiente despreciable. Lo llamamos despreciable porque no se reinstala. Si, si por ejemplo ustedes tienen un cliente que va a ser nuevo y vas a instalarlo nuevo, vas a instalar un cable en ese momento. Si ese mismo cliente luego quiere mudarse, quiere cambiarse a otra dirección, ¿qué es lo que tú haces? Y si tienes despliegue en esa dirección, le vas a poner un cable nuevo en esa dirección. Y si un cliente viene después a esa misma dirección donde teníamos el cliente anteriormente, ¿qué es lo que va a ocurrir?
pues yo voy a instalar un cable nuevo para ese lado, no voy a reutilizar el que ya estaba instalado, aún sabiendo que tenía un cable instalado ahí. Entonces, esa parte es muy dinámica en la activación del cliente. O sea, por esa razón, este cable tiene que ser un cable especializado, porque tiene que cumplir, aparte de lo que le he comentado, tiene que ser económico y tiene que cumplir con ciertas condiciones, como por ejemplo, el tema de los rayos ultravioleta, el tema de la vibración, ya que va a estar en una parte de su extensión o de su instalación va a estar en la parte exterior. Pero hay otra parte de su instalación que está en la parte interior. Entonces también tiene que ser compatible con la vida. Si hay un conato de incendio, por ejemplo, si se quema, no debe propagar gases venenosos. Por decirles algunas cosas más importantes que este cable tiene que cumplir. Entonces, es un cable especializado. Ahora, ¿dónde es donde yo lo voy a instalar? Como ustedes están viendo en la imagen, salgo desde una caja que se encuentra X distante de mi casa o de mi oficina, y de ahí yo voy a ir por postes o soterrado, dependiendo de la infraestructura que exista, hacia el lugar donde quiero servir. Ahora, si vamos a poner un cable como este que vimos aquí, ¿sí? Miren que este cable es muy sencillo. Este cable se lo conoce como figura plana, pero un cable plano, figura 8, porque tiene un mensajero. Tiene un mensajero metálico, tiene dos elementos de fuerza que son usualmente FRP, pueden ser metálicos también, pero hay una consideración ahí, que no vamos a hablar ahora, pero que deben ustedes considerar en su momento. Y en la mitad está los hilos de fibra. Y todo lo que está por fuera es solamente piel, es solamente la parte de la chaqueta del cable. Entonces, este cable que ustedes están viendo aquí no puede ser instalado a más de 50 o 60 metros de distancia entre los postes. O sea, yo tengo postes de 50, 60 metros, está bien. Y tengo distancia entre este poste que está aquí y la casa o la oficina de 150 metros, está bien. Si supera eso, no está bien. Si supera eso, lo más seguro es que ese cable va a fallar. Y va a fallar más tarde, tarde o temprano va a fallar. Tal vez falle en el momento de la instalación o tal vez falle una vez que ya el cable está instalado. Porque hay consideraciones que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, el viento, la presión atmosférica, la lluvia, que son, vamos a decir, factores que van a estar incidiendo directamente en la tensión nominal del cable. Entonces, este cable va a tener una tensión nominal de máximo 600 newtons. Y eso hace, por supuesto, que este cable tiene que ser instalado según como el fabricante lo indica o como la norma lo indica. Si ustedes tienen la necesidad de instalar un cable, por ejemplo, en zonas rurales, donde yo sé que los postes están más distantes de 50 a 60 metros, bueno, entonces en esos casos tendría que cambiar el cable de acometida, un cable de acometida igual, pero su estructura es distinta. Va a ser un cable de acometida, pero la estructura va a ser diferente. Vamos a hablar de estructuras de figura 0, por ejemplo, donde yo tengo los FRP van por dentro también, pero son mucho más grandes, con lo cual este cable va a tener, incluso tiene un loose tooth que va a permitir que sea un poco más robusto para las distancias, soportar la tensión nominal mayor. Entonces, tal vez en estos casos, donde yo tenga 100 metros, 120 metros de distancia entre postes, yo no necesite, yo no deba aplicar un cable figura 8, sino un cable figura 0. Es importante conocer esto para poder determinar cuál es el componente correcto que yo voy a utilizar en ese determinado ambiente de instalación. Ahora, ¿qué elementos también van junto con esta parte? Vimos que en la troncal de primer nivel, troncal de segundo nivel, teníamos cajas, tenemos divisores y obviamente dentro de los divisores están los conectores, pero son conectores activos, están los adaptadores que vienen cargados con las bandejas. Pero en este caso estamos hablando de un conector que es un conector especial, un conector distinto, que se conoce con el nombre de conector rápido, ¿no? Conector mecánico también lo llaman algunos. ¿Y cuál es la razón por la cual en este caso necesitamos poner conectores mecánicos y no usar fusionadora, por ejemplo? ¿Podríamos usar fusionadoras? Claro que podríamos usarla. ¿Tendríamos menos pérdida? Tal vez seguramente vamos a tener menor pérdida con la fusión. El problema es que esta es una parte dinámica. Recuerden que cuando yo voy a activar un cliente, el cliente debe primero llamar,
primero interesarse por el servicio y pedir el servicio y luego yo voy a activar el cliente. Pero si es una caja que está en un poste, por ejemplo, ¿cómo yo voy a hacer para fusionar eso después de que la caja ya está en el poste? Yo necesito bajar la caja del poste, ponerla en un lugar seguro y luego de que tenga todo controlado, fusionar y después de que esté todo fusionado, regresar la caja al poste. Pero yo no puedo hacer eso 8 veces si tengo 8 puertos disponibles. No puedo hacer eso 16 veces si tengo 16 puertos disponibles. Entonces, la forma más rápida, limpia y segura de hacerlo es por medio de un conector rápido. Obviamente, los conectores rápidos también tienen su dificultad. Necesitamos saber que el 50% de la eficiencia, vamos a decir que del éxito de un conector, está en la calidad del conector y el otro 50% está en la expertise, en la mano de obra que nosotros apliquemos para poder determinar que ese conector va a tener las pérdidas razonables que hemos considerado previamente en nuestros cálculos, que seguramente van a ser, dependiendo de la longitud de onda que estemos usando, van a ser entre 20 y 40 dB, ¿no? Como máximo. Y lo mismo con el tema de la reflexión. Este tema de la reflexión es bastante interesante porque cuando nosotros no lo consideramos, es posible que tengamos reflexiones, no sé, de 50 cuando debería tener 60 o de 35 cuando debería tener 55. Me estoy refiriendo que mientras el número sea más pequeño es peor. Significa que la cantidad que se regresa a la fuente puede quemar un fotorreceptor de una ONU, por ejemplo, o puede quemar un fotorreceptor de una OLT, en el cual sería catastrófico, porque si yo tengo 128 usuarios conectados en ese momento y esa OLT deja de funcionar, los 128 usuarios se quedan sin conexión. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento que nosotros, primero, seleccionamos cuál es el producto que vamos a usar y segundo, cuando vamos a seleccionar el personal que va a hacer el trabajo. Tiene que ser un personal que tenga la capacitación y la expertise para poder hacer ese trabajo de forma correcta, ¿no? Sin considerar otros elementos que también son importantes, como por ejemplo que tenga protección contra el hongo, porque cuando hacemos mantenimientos correctivos cada 6 meses, por ejemplo, cada año, pues necesitamos sacar el conector. Si la parte plástica de acrilato, que es de un polímero que tiene, por ejemplo, el conector, no está curada de esta manera, lo que va a ocurrir es que con la humedad, con el calor y con esas situaciones que ocurren en la parte externa, pues se va a depreciar el plástico y se va a desquebrajar. Y ese conector simplemente una vez que ya lo saco ya no lo voy a poder volver a poner en su lugar. Entonces todas esas cosas son interesantes. Al momento de yo elegir qué voy a hacer con la instalación, no solamente se refiere a la técnica de instalación, sino a los componentes que yo voy a tener ahí. Otro componente que es importante es la caja de superficie, el faceplate. Cuando estamos hablando nosotros de la caja de superficie del faceplate, necesitamos saber que debe estar construido de un material como por ejemplo la ABS, que es un termoplástico, por lo menos de ABS. Significa que es un termoplástico que cuando se quema o se queme, pues se va a consumir en sí mismo, no va a linkear, no va a gotear, ¿no? No va a gotear. Supongamos que la caja esté en un escritorio o que esté puesta en la pared y por alguna razón hay un cortocircuito en la pared de un incendio. Si la caja se quema, el piso alfombrado y comienza a gotear, pues obviamente se infecta la alfombra y se quema todo el inmueble. Bueno, cosas como esas pueden ocurrir. Por eso es que las normas existen. Las normas existen para poder regular todo este tema que les estoy comentando ahora. Y lo primero que debe validar una norma, un estándar, es la compatibilidad con la vida. Entonces, estas cajas mínimo deberían de ser de ABS. No sirve, por ejemplo, utilizar plástico común como el PV, por ejemplo, ¿no? O TU, por ejemplo, un tipo de material que no sea termoplástico. Y luego tenemos el tema de la protección contra el polvo. Sabemos bien que dentro de las casas no necesito yo protección contra el polvo tan grande, porque dentro de una casa o dentro de una oficina el polvo va a ser mínimo. No así en las cajas que van a estar en la parte exterior, que dependiendo de obviamente dónde se va a instalar, yo voy a tener IP65, IP66, IP67 o incluso IP68. ¿Ok? Otra cosa que también está ahí mismo, en el mismo set, en el mismo juego, es esta situación de los jumpers, ¿no? De los patchworks. Usualmente nosotros decimos un patchwork un píxel es lo mismo que un patchwork. Y lo que hacemos es que cuando nos falta un píxel
o tal vez porque pensamos que es más barato comprar un patchwork que tiene patchwork duplex, por ejemplo, y yo digo un patchwork duplex, si yo lo parto por la mitad y lo separo, tengo 4 píxeles, y si el patchwork me va a costar una cantidad y el píxel me va a costar una fracción de esto, a lo mejor si compro un patchwork es más económico y por ahí es el camino. Yo les digo que no es el camino. No es lo correcto utilizar un patchwork cortado por la mitad para utilizarlo como un píxel. Y muchos de ustedes tal vez ahora mismo se están viendo con cara de asombro por lo que les estoy diciendo. Pero desde el punto de vista de la fabricación, un patchwork no es fabricado de la misma forma que se fabrica un píxel. ¿Okay? Un patchwork tiene, si tú lo abres, si tú haces ese procedimiento, te vas a dar cuenta que el patchwork tiene una, una pequeña hebra de aramida. ¿Y cuál es la razón de que tiene esa pequeña hebra de aramida? La razón es que el patchwork es un elemento mecánico. Tú vas a conectar y desconectar las veces que sean necesarias en la administración de la red. Eso tú lo vas a hacer con un patchwork. Conectas, desconectas, cambias, por eso se llaman jumpers, porque tú puedes hacer ese mismo ejercicio de moverlo de una posición a otra de forma indiscriminada según sea tu necesidad. Entonces, cuando se fabrica el patchwork, se fabrica de tal manera de que esa conexión sea segura. Esa conexión sea segura. Entonces, quitarle la aramida y luego quitarle la parte del buffer la parte plástica que tiene el hilo, ¿no? Que conocemos nosotros como tie buffer, no sé cómo nombrarlo específicamente ahora, pero es la parte que tiene el hilo cubierto de plástico que está vulcanizado al hilo de vidrio, lo que en inglés sería como tie buffer o estructura ajustada, ¿ok? Entonces, esa parte no viene de la misma forma que en un píxel. En un píxel, ese procedimiento es completamente distinto. ¿Por qué? El fabricante sabe que ese producto se ha diseñado para poder quitarle el tie buffer. En el patchwork no se diseñó para eso. Entonces, en el momento que ustedes comienzan a hacer todo este proceso de retirar lo que no les sirve del patchwork para utilizarlo como píxel, lo que están haciendo es depreciando ese producto. Y va a funcionar. Yo no digo que no funcione, pero va a funcionar pero mucho diferente a cómo funcionaría un splitter o perdón, a un píxel en las condiciones correctas. ¿Ok? Más allá de eso, saber también que el hilo óptico, es decir, el índice de refracción que vamos a poner en este caso específico, tiene que ser mínimo G657. No puede ser el G652 por el tema de los radiocurvatura. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, lo importante es saber que cuando yo voy a estar escogiendo los productos que yo voy a utilizar en todas las determinadas áreas, yo voy a escoger el producto que voy a necesitar para esa área específica, ¿sí? Aunque se parezcan, aunque tengan incluso el mismo nombre, las especificaciones van a ser distintas. Las especificaciones que yo voy a poner en la parte de la activación son unas, las especificaciones que yo voy a poner, por ejemplo, para troncal de primer nivel son otras, y las especificaciones de los productos que yo voy a poner en el troncal de primer nivel son otras. Son completamente distintas. Entonces, es por eso que la estructura de una red FTTH está dividida de esa manera, para que también nosotros podamos entender cómo vamos interactuando con los componentes en cada una de estas áreas. Ok, ya casi para ir terminando, tenemos el tema de las encuestas, bueno, de las cuantitativas, perdón, eso significa las planillas, trayéndolo a nuestro español más común, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que para cada una de las áreas que hemos nosotros mencionado, hay un presupuesto que va a hacer referencia a esa arista o a ese segmento en particular. Por ejemplo, si estamos hablando desde la central, entonces yo necesito saber, por ejemplo, desde el rack de telecomunicaciones que voy a poner. ¿Por qué voy a poner un rack de telecomunicaciones de 18 unidades de rack, por ejemplo? ¿O por qué voy a poner uno de 44 unidades de rack? ¿O por qué van a ser uno si deben ser dos? Ese tipo de cosas tienen que ver con lo que nosotros llamamos un proyecto adecuado. Si un proyecto adecuado significa que no va a ser más grande de lo que debería ser, no está subutilizado, pero tampoco va a ser más pequeño de lo que debería de ser. Y la única forma de que nosotros podamos, vamos a decir que diseñar un proyecto adecuado, es teniendo planillas por separadas. Entonces vamos a tener una planilla de lo que yo voy a necesitar en la central,
cuánto voy a utilizar, por ejemplo, de espacios, puertos en el ODF, cuántos splitters voy a utilizar si fuese necesario ahí, cuántos patches voy a usar. O sea, todos los elementos los voy a poner en una planilla y luego los voy a, por supuesto, a cuantificar. No le voy a poner valor y voy a saber cuánto es lo que yo voy a necesitar para poder resolver la situación dentro de la central solo y exclusivamente. Luego voy a ir al siguiente nivel, que es la troncal de primer nivel. Claro, si seguimos la lógica, ¿verdad? Central, troncal de primer nivel, troncal de segundo nivel y activación del cliente. En este segundo cuadro, yo lo que debo saber es, bueno, ¿cuánto yo voy a usar de cable inicialmente? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, si son muchos kilómetros de cable, entonces significa que yo necesito poner caja de empalmes, porque tengo que empalmar la fibra que debe llegar hasta la primera caja de empalme, hasta la primera caja, perdón, de distribución. Y luego saber cuánto voy a usar de reserva técnica. Por norma, ¿verdad? Si pongo una caja, va a una reserva técnica. Si pongo 1 kilómetro de fibra, va a una reserva técnica, por el tema de los mantenimientos preventivos. Entonces, claro, no es un tema lineal, es un tema considerando lo que la norma indica y saber cuánto yo voy a usar de cable. Pero no solamente la distancia, sino también tengo que prever cuántos hilos voy a usar. ¿Cuál es el conteo de ese cable? Proyecciones futuras, porque estamos hablando de un cable troncal de primer nivel. Entonces, aquí no voy a considerar lo que tengo por instalar en este preciso momento, sino cuál es la tasa de crecimiento, ¿no? Que también le llamamos nosotros tasa de conexión futura, ¿no? La tasa de conexión que yo voy a tener de aquí a 5 años. ¿O cómo va a ir creciendo mi red? ¿Cuáles son las fases que van creciendo? Dependiendo de eso, el conteo de hilos que yo voy a tener. Entonces, todo eso va a estar ¿dónde? En una planilla, en el cual yo voy a considerar todos los elementos que van a estar ahí, incluso la mano de obra que voy a usar, y de esa manera yo voy a poder determinar cuánto es el músculo financiero que voy a poder invertir en ese segmento de la red. Si seguimos en el mismo hilo, pues vamos a dar cuenta que el siguiente es el troncal de segundo nivel. En la troncal de segundo nivel tengo exactamente lo mismo que lo anterior, pero ahora tengo que darme cuenta que el conteo de hilos que yo voy a usar no es el mismo, porque el conteo de hilos que está condicionado por el splitter o por el divisor de la caja de primer nivel. Entonces, dependiendo de la caja de primer nivel, pues van a ser el conteo de los hilos que yo voy a poner. Y aquí sí, yo no debo considerar ningún tipo de backup, por ejemplo. No debo considerar nada de eso porque yo estoy limitado en el splitter. Entonces, cuando yo digo un proyecto adecuado, estoy diciendo de que si yo voy a poner un splitter de 8, pues el cable sea de 12 máximo si no encuentro en el mercado uno más pequeño. De 8 estaría bien. ¿Para qué poner uno de 12 si yo voy a subutilizar 4 hilos? Es la realidad. No los voy a usar, a no ser que tenga pensado hacer otro tipo, unas interconexiones en el futuro. Pero si eso no es así, esos 4 hilos van a estar sin utilizarse todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si en el mercado no encuentro un cable, en el caso consentido de que sea 8, bueno, si en el mercado no encuentro de 8, pues voy a poner uno de 12 máximo. Y luego considerar lo mismo que he dicho anteriormente, ¿no? Las cajas de paso, perdón, las cajas de distribución que voy a utilizar van a necesitar, por supuesto, reservas técnicas. Entonces, considerar las reservas técnicas también. Y todo eso, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner dentro de una planilla. Incluso pongo lo que me va a costar la instalación. Aquí debo considerar, tanto en la troncal de primer nivel como en la troncal de segundo nivel, la renta, ¿verdad?, de los postes o de la renta de los ductos, de la infraestructura, las licencias que debo considerar. Todo eso debo ponerlo dentro de la planilla. De esa manera, yo ya sé cuál es el músculo financiero que yo voy a utilizar en este segmento de la red. Y claro, como el ejemplo dice que va por postes, por supuesto, no debo olvidar los herrajes. Nosotros no hemos hablado de los herrajes como productos, ¿no? Para no hacer muy larga la conversación. Pero la verdad es que parte de esta ecuación, o sea, una variable de esta ecuación es los herrajes. Deben considerar ustedes herrajes de retención, herrajes de suspensión y también, por supuesto, los herrajes que van en la parte de la activación del cliente. Deben considerarlos para que los puedan poner dentro de una planilla y también costearlos, porque son parte de, aunque no es conectividad, es la parte que va adyacente a la red, es parte de la red al fin del día. ¿No? Y ya por último, ahora sí ya para terminar, es la parte de la activación del cliente, ¿verdad? Que si bien es cierto es algo que no vamos a instalar inmediatamente,
no así como las otras partes de la red, que así tenemos que instalarla inmediatamente hasta que se termine la fase. Aquí lo que necesitamos saber es nosotros cuánto gastaríamos en el momento que esto se presente, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos una tasa de conexión, que es la que tenemos en el momento en que ya estamos listos para servir, ¿verdad? Y tenemos una tasa de hogares potenciales, ¿verdad? Tenemos una cantidad de hogares potenciales que son clientes que posiblemente estén en mi red en algún X momento de la red, de la vida útil de mi red. Entonces, todo esto, considerando ya lo que dije al principio, la tasa de penetración, me va a dar a mí una cantidad máxima de usuarios posibles que yo debo pensar que en algún momento ahora los voy a instalar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar todos los componentes que yo voy a utilizar en este momento, aunque, como que se los voy a usar en este momento, aunque yo sé perfectamente que eso no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner todos los elementos ahí, los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver. Y si quiero ser un poco más completo, pues voy a incluir incluso el equipo activo. Voy a incluir incluso la ONU que voy a poner ahí. Lo mismo en la parte de la central, ¿no? Voy a poner la OLT que voy a poner ahí. Y una vez que ya tenga todo cuantificado, pues simplemente lo que yo voy a saber es, sumando todas estas aristas, todos estos segmentos, yo ya voy a saber cuál es el total de la inversión o el músculo financiero que yo voy a poner en este inicio del despliegue, ¿no? Lo que conocemos como el CAPEX. Y a ese CAPEX debo sumarle el OPEX, debo sumarle la parte de la administración de la red, todos los costos directos, los costos indirectos, mantenimientos correctivos, y debo poner un porcentaje de lo que yo sé que va a ser inevitable, mantenimientos correctivos. Sumando todo eso, pues ya voy a tener el valor total de la puesta en marcha o la puesta en producción de mi red. ¿Okay? Yo creo que hemos llegado al final de nuestra conversación de hoy. Si hay preguntas, no sé, Ronald, si hay alguna pregunta en el grupo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por tu presentación. Muy buena, muy buena. Sí, hay varias personas que están comentando y los invito a todos que podamos hacer en la zona de chat alguna pregunta, alguna consulta acerca de estas estructuras y esta ingeniería FTTH con cables, ¿no? Y también nos pueda comentar acerca de sus experiencias con la marca, ¿no? Bueno, en primera instancia consultaban si va a ser subido el video, pues sí, claro, será subido en nuestro canal de YouTube de Fortnite Networking, ahí ustedes podrán verlo en el horario que a ustedes les sea más conveniente, ¿no? Así que pueden ustedes revisar. ¿Ok? Por favor, los invito a hacer las consultas acerca de este webinar. Marco, se te agradece. Ha sido un webinar muy importante para todos nuestros aliados de negocio. Creo que se ha aprendido algo más, una experiencia más acerca de cables que aporta a las estructuras principalmente de los proveedores de Internet y los carriers de toda la región LATAM. Igual, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Esperamos si hay alguna pregunta dentro del grupo, si hay algo que quisieran evacuar o alguna consulta sobre algún producto en particular de lo que hemos visto. Vamos a esperar aquí un minuto y bueno, después de eso, si no hay preguntas, pues podemos dar por terminada nuestra participación. Perfecto, sí. También se les recuerda que se les enviará un correo de agradecimiento por asistencia a este webinar y se les va a juntar la presentación para que ustedes puedan tener el material y puedan repasar su información y ponerlo en práctica sobre todo, ¿no? También es importante mencionar que los productos Cablex, todo el portafolio de cables lo tenemos disponibles en Fortnite Networking. Pueden consultar con su ejecutivo de ventas o si nos pueden enviar a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico o en teléfono para nosotros, con todo gusto, podemos ayudar y asesorarlo en el proyecto. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí me hacen una pregunta, Marco. Sobre la tasa de penetración, ¿hay algún valor en específico? Bueno, la tasa de penetración no hay un valor específico, pero vamos a decir que
hay una norma no escrita que te dice que lo razonable en la tasa de penetración debería ser desde un 35 a un máximo 50%. Y la razón es porque tenemos competencia, ¿verdad? Tenemos competencia. O sea, no es que eh, del universo que hay allá afuera, en el área que yo he escogido, de ese universo, todos van a estar conmigo. O sea, en un momento dado, todos van a querer ser mis clientes, porque hay competencia. Entonces, de un 35 a un 50%. Yo he visto tasa de penetración funcionando de hasta 80% en casos atípicos, ¿no? Donde son el único proveedor, está monopolizado el tema y claro, tienen la gran cantidad. Pero el valor, que no es una regla escrita, porque tiene que ver con tu investigación del mercado, es un tema de una encuesta, como dije yo, tienes que revisar qué está ocurriendo ahí y si los números que la encuesta arrojan te van a decir cuál es el porcentaje que realmente necesitas. 35%, 40%, 50%, 60%, eso va a depender específicamente de eso, de la encuesta que hayas hecho previamente. Bueno, muy buena orientación, dice, muchas gracias, Marco, por esa orientación, ¿no? Es importante tomar en consideración todas tus recomendaciones, principalmente dentro de los niveles, ¿no? Niveles de MUFAS o NAP y los niveles de spliteo, que lo mencionaste mucho en el momento de elegir la fibra óptica. Hay una pregunta muy importante dentro de la diferencia entre la ADSS y la ASU para los diferentes tramos. ¿Cuál crees que sería en resumen o en pocas palabras esta gran diferencia, Marco? Ok, sí, hay diferencias que deben observarse, hay que estar atento a eso, porque a veces decimos mini ADSS. A mí no me gusta llamarla mini ADSS porque se da un mal mensaje. Cuando dicen fibra ASU dicen mini ADSS. Yo sé que comercialmente funciona, pero se da un mensaje erróneo. El problema es que la fibra ADSS tiene una función, vamos a decir que general, global. O sea, no se le escapa nada con respecto a las instalaciones autosoportadas. Yo una fibra ADSS, por ejemplo, no voy a tener una limitación con respecto a conteos de hilos. La cantidad de hilos que se me puede imaginar se pueden fabricar, porque el diámetro simplemente crece. Y obviamente yo voy a poner diferentes elementos, estoy hablando del punto de vista de la fábrica, internos para que se soporte también la cantidad de span que yo necesite. Yo puedo necesitar 1 kilómetro de span entre postes, a un poste aquí y el otro poste a 1 kilómetro, a 1000 metros, y no va a haber problema, porque puedo fabricar esa fibra ADSS en ese formato. Las fibras ADSS son multitubulares y sus estructuras internas están bien definidas. No así la fibra ASU. La fibra ASU no es una fibra mini ADSS, porque la fibra ASU tiene limitaciones. Su primera limitación, el conteo de hilos. Dentro de la norma, si tú quieres instalarla aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no puedes instalarla más de 12 hilos, porque su nombre mismo lo dice, unitubular, un solo tubo. Y por norma, por cada luz tube, por cada tubo luz, si lo queremos hacer una traducción así un poco rara al español, yo voy a poder poner máximo 12 hilos, no más de 12 hilos. Entonces tengo su primera limitación con respecto al conteo de hilos y su segunda limitación con respecto a la tensión nominal o la máxima tracción que ese cable va a soportar. Su máxima tracción va a cambiar un poco dependiendo de dónde yo la voy a instalar. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo la voy a instalar, por ejemplo, en un lugar donde yo tengo diferencias en el terreno, topográficas, es decir, un poste está en la parte plana y yo tengo el otro poste en la parte alta de un cerro. Y es así, todo escarbado el terreno. Significa que el punto de tensión es distinto en la parte plana. Si yo considero que su punto de tensión máximo es, no sé, 1300 newtons, en este caso puntual el tema va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo exige el ambiente de instalación. Si llueve mucho, si hay demasiado viento, si hay nieve o hielo, todos esos factores cambian la fórmula. Entonces, obviamente, este cable ASU debe ser considerado para extractos pequeños, vanos de 100 metros. Si quieres exagerar, 120 metros, pero no más de eso, porque no está diseñada estructuralmente para que pueda cumplir más allá de eso.
Entonces sí tiene sus limitaciones, por supuesto, pero siempre y cuando yo la instale dentro del ambiente correcto, yo no voy a tener ningún problema. Esa fibra va a funcionar 20, 30 años montada sin problema, siempre y cuando considere sus limitaciones. ¿Ah? Espero se haya respondido un poco a la pregunta. Gracias. Bueno, aquí hay una última pregunta. Dice, aquí en la localidad de Formosa se implementó en algunas compañías el uso de cables preconectorizados. ¿Qué información se tiene sobre este tipo de despliegue? Gracias. Los cables preconectorizados es como cualquier tecnología que una vez que tú la pones en uso, tienes una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje te dice cómo reacciona ese producto en el mercado, ¿no? Como cualquier producto. Y desde el punto de vista técnico, miren, desde el punto de vista técnico, los cables preconectorizados te dan la facilidad de ser mucho más rápidos de instalar. O sea, está preconectorizado, llevas tú 300 metros en un patchcord y lo llevas hacia donde quieras y lo conectas rápido. Ahora, tienes que ver que hay pros y contras. El pro es que es mucho más rápido de instalar, más limpio, más sencillo de instalar. Ahorras mucho tiempo. Aquí en Estados Unidos se usa mucho los preconectorizados por eso, porque es un mercado que se paga por hora. Entonces, mientras tú más produzcas por hora, pues mejor. En otros mercados no funciona tanto así, porque ahí se optimizan otras cosas. Por ejemplo, los mantenimientos. En estos casos, los mantenimientos no van a ser cada 3 meses, pero no van a ser cada 6 meses, no va a ser cada año. Tiene que ser mínimo cada 3 meses, porque estos están a la intemperie. Y por más que sean waterproof, o sea, que sean impermeables, y por más que sean impermeables, hay filtración de vapor de agua, de partículas de polvo, que interfieren con el buen funcionamiento de esa red. Entonces, yo pongo claro, gano en un lado, pero sacrifico otra cosa por otro lado. Ahora, va a depender también del modelo, del fabricante que estés utilizando. A veces, como los conectores son más grandes, porque tienen que ser más grandes porque son impermeables, pues entonces vamos a decir que la facilidad para hacer mantenimientos es más compleja, porque no puedes meter los dedos, tienes que utilizar una herramienta especial para poder sacar todos los conectores, por ejemplo, de una caja de 16 puertos que tiene un tamaño X y todos los puertos están apilados ahí. Claro, es más difícil. Los que están a los lados, en la periferia, es sencillo sacarlos, pero saca el que está en la mitad. Si tienes que hacer un mantenimiento a ese que está en la mitad. Entonces, hay cosas que sí, que vas a ganar por un lado, pero sacrificas por otro lado. Entonces, es una tecnología que está disponible, es una tecnología que funciona, ¿sí? Que funciona y que está disponible, que se puede instalar, pero va a depender de tu modelo de negocio. O sea, va a depender de lo que tú quieras priorizar, ¿no? Si para ti es más importante el tema de los mantenimientos, entonces, porque vas a gastar mucho más ahí, entonces utiliza la tradicional. Si el tema de los mantenimientos es más barato que el mismo hecho del producto, entonces utiliza el producto. O sea, es una situación de mercado, no es una situación de estilos, ni de rendimiento, ni de performance. Es una situación básicamente de mercado. Es lo que podría comentarles al respecto. Muy bien, muchas gracias, Marco. Muy buena explicación. Bueno, a todos también se les agradece por la asistencia a este webinar por parte de Fortnet Networking y su marca aliada Cablix. Gracias, Marco. Siempre es bueno tenerte, siempre es bueno que nos expliques ese conocimiento y esa experiencia a todos nuestros aliados de negocio. Y bueno, repetirles que pueden seguir este webinar o lo pueden retransmitir pues en nuestro canal de YouTube y pueden seguir también en nuestras redes sociales. Cualquier consulta, requerimiento de producto, asesoría, por favor, con su ejecutivo de ventas, también se pueden dirigir a través de Marco Estacio, ingeniero de Cablix para Latinoamérica. Y bueno, se les agradece a todos. Marco, gracias. Y nos estaremos viendo pues una nueva oportunidad con más webinars de Fortnet Networking. Saludos a todos y buen día. Saludos, Marcos. Muchas gracias, muchas gracias.